Hola, Dios te bendiga. Hay un tema que es de gran importancia para la vida del creyente y es el tema del temor. El temor es una de las estrategias y de las herramientas que usa el mismo enemigo, el diablo, para ponernos en una condición menor a lo que ya somos como hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es un espíritu que no es de temor, dice la Biblia, sino que es de poder, de amor y de dominio propio. Cristo mora en nosotros, su Santo Espíritu mora en nosotros como hijos de Dios en Cristo Jesús, por la fe que es en Él. Así que el temor, la cobardía, no forman parte del carácter que un hijo de Dios debe tener. Entonces el enemigo busca atacar ese espíritu que nos ha dado el Padre Celestial para tenernos en un espíritu de temor, por medio de circunstancias, por medio de situaciones, aún usando personas mismas que infunden temor, quizás en nosotros, por medio de situaciones o de convivencia o de vivencias. Vamos a leer en la palabra y que el Espíritu Santo de Dios nos instruya en lo que nos quiere enseñar el Señor hoy a través de este mensaje. Así que nos encomendamos, Padre, en tus manos y que sea tu Santo Espíritu que nos enseñe, que nos instruya y que nos muestre la importancia de mantenernos firmes en el Espíritu que tú nos has dado para poder ser valientes, esforzados y permanecer en el camino por el que tú nos has trazado para cumplir ese propósito como hijos tuyos que somos en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, primera de Samuel 11, verso 1. Después subió Nabas, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Es decir, un ejército enemigo acampa alrededor, esa era la estrategia siempre, sitiaban al pueblo que iban a atacar o a tomar posesión, y entonces al acampar, pues eso ya infundía un temor en el pueblo que iba a ser atacado. Y pues ahí es donde los de este pueblo, que es Jabes de Galaad, buscan a Naas y le dicen que hagan alianza. Esto lo dice el verso 1. Haz alianza con nosotros y te serviremos. Es decir, ellos tuvieron tanto miedo que se rindieron antes incluso de tener una batalla con ellos. Entonces se menoscabaron, se menospreciaron a sí mismos, se consideraron incapaces de hacerle frente a este enemigo que los estaba rodeando, y entonces ya se estaban rindiendo desde antes de tener la batalla y le decían: hagamos un pacto, vamos a servirte. Entonces ahí es donde los poderosos, o aparentemente los enemigos que se creían más poderosos, tomaban tributarios a los pueblos donde iban a tomar posesión o atacar. Entonces los hacían esclavos y hacían que pagaran impuestos. Entonces los oprimían y se apoderaban, pues, por decirlo de una forma, de ellos, de su tierra, de sus cosas. Entonces Naas amonita les responde: con esta condición haré alianza con vosotros. Escuchemos el verso número 2. Que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces, el enemigo, el líder de ese ejército enemigo, le dice: ok, la condición para que hagamos alianza o pacto, o sea, aparte que quería esclavizarlos, someterlos y, y hacer de ellos sus esclavos, además de esto les dice que con la condición de que se saquen el ojo derecho todos los del pueblo de Jabes de Galaad. O sea, lo deja muy claro y cuál era el propósito de esto. Dice: para que sea puesta afrenta sobre todo Israel. Entonces, el interés del enemigo no era solo oprimir, esclavizar y, y tomar posesión de las personas, de sus cosas, de sus vidas, de todo, sino además poner afrenta en ellos, poner oprobio, poner vergüenza, haciendo que se quitaran el ojo derecho, todos los de este pueblo. Eso iba a ser una marca ante todas las demás naciones de que este pueblo era un pueblo
en vergüenza por causa de esta condición que estaba poniendo este enemigo. Entonces, ¿todo por qué? Por un espíritu de temor que entró en ellos al creer que serían vencidos por este enemigo. Pero cuando llega esta condición, entonces ellos piden 7 días para pensar y tomar una decisión. Cuando el pueblo supo todo esto, dice que el pueblo alzó su voz y lloró. Es decir, el pueblo pues se lamentaba de pensar que iban a tener que pasar por esta situación. Pero Saúl, a quien Dios había puesto por rey por petición del pueblo, aunque no era la voluntad de Dios, eso hay que aclararlo, nunca fue la voluntad de Dios darles un rey, pero el pueblo quería que como las otras naciones tenían rey, ellos también, así que Dios les permitió tener un rey, pero la voluntad de Dios era que siempre Él fuera rey para su pueblo, Dios mismo, y no un hombre, pero pues el pueblo se obstinó, pidieron rey y Dios les concedió a Saúl. Entonces, este Saúl, a quien Dios había puesto por rey, a voluntad del pueblo, dice en el verso 6 que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder y se encendió en ira en gran manera. Aquí hablamos de una ira que es obra del Espíritu Santo porque es un celo, es un celo por Dios, es una ira santa, por decirlo de una forma. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo era algo que Dios estaba en contra. La palabra de Dios es muy clara y dice que nosotros no debemos tener temor de hombre, temor de carne y sangre, ni siquiera temor del enemigo cuando hablamos de seres espirituales, de maldad. Nosotros al único que debemos temer en el sentido de tener respeto, reverencia, devoción y aún temor es solamente de Dios. Entonces Dios estaba viendo que esta gente estaba amedrentada, teniendo temor de hombre y no teniendo temor del único a quien debemos temer, que es a Dios. Entonces ese enojo vino por causa del Espíritu Santo que se posó sobre Saúl. Y dice la palabra que Saúl tomó unos bueyes, los cortó en pedazos y declaró que así se iba a hacer con los bueyes de todos los que no salieran a la guerra. Entonces dice la palabra en el verso 7 que cayó temor del Señor sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Es decir, lo que el Espíritu Santo de Dios puso a hacer en Saúl fue como trajo un efecto de hacer que este pueblo despertara, como que el pueblo fuera sacudido en su espíritu de que debían tomar la actitud correcta, que era salir a pelear por el pueblo, por ellos mismos, y tener temor de Dios solamente y no de estos enemigos que estaban viniendo contra ellos. Pero hay algo muy importante y es que dice que salieron como un solo hombre, es decir, además de traer la perspectiva correcta, que era que el temor de hombre se convirtiera en temor del Señor solamente, de Dios, dice que trajo unidad en el pueblo. El pueblo se unió para esta guerra, el pueblo se unió para esta batalla. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo a través de Saúl, que los encaminó y que los puso en la perspectiva correcta y puso las cosas en un orden correcto de Dios. Entonces, luego en el verso 10 vemos que los de Jabes de Galaad mandaron razón a sus enemigos, puesto que ya se habían organizado, de que ya habían tomado la decisión y organizarse de salir en contra de sus enemigos. Le mandaron la razón al enemigo. Dice el verso 10, los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Esta fue la razón que ellos enviaron a sus enemigos, pero ellos ya estaban, por decirlo así,
revestidos como de un poder y como de una fe intrínseca de que ellos iban a salir unidos a dar su vida por defender su libertad, su pueblo, su gente, sus familias, sus posesiones, su hogar, su tierra, su todo. Ya tenían esa valentía de que por lo menos lo iban a enfrentar, ¿sí? Sabiendo que podían venir consecuencias como una victoria o como una derrota, pero ya tenían el espíritu correcto, que era salir con todo a pelear por ellos, por sus familias y por su tierra, por su nación. Entonces dice en el verso 11 que aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hicieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Conclusión, tuvieron victoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra situación actual o en nuestra vida actual? Que no debemos permitir que nuestro enemigo, el diablo, porque sabemos por la palabra que nuestro enemigo no es de carne y sangre, no son las personas, no son seres humanos, sino que nuestros enemigos son huestes celestiales, espirituales de maldad, en las regiones celestes que están operando en los aires y que influencian o influyen en las personas para hacer maldades, cosas perversas, cosas malas, pero todo es una obra espiritual que influye o influencia o toma control y dominio en personas para hacer eso mal. Entonces, no debemos permitir que nuestro enemigo, el diablo, infunda temor en nosotros y nos haga ser esclavos de él para mantenernos atados con cadenas de vicios, enfermedades, pecados y obras de maldad. Porque la palabra de Dios es muy clara y dice en Proverbios 29:25 que si tenemos miedo de la gente o temor del hombre, estamos tendiéndonos un lazo a nosotros mismos, es decir, nos estamos atando. Pero que si nosotros confiamos en Dios, estaremos a salvo. Nuestra confianza sea en Dios y nuestro temor sea solo para Dios, porque así tendremos salvación, victoria, reposo, descanso y protección. Entonces, el enemigo siempre va a buscar con estrategias poner temor en nosotros como hijos de Dios para opacarnos, para menoscabarnos, para tenernos en una condición de esclavitud, de estar atados con ataduras de enfermedades y de cosas que no son la voluntad de Dios para nosotros por causa del temor. Tenemos temor de, de enfrentar estas cosas con el mismo poder que Dios nos ha dado. Así que el único temor que debe haber en nosotros es un temor reverente, respetuoso y santo a Dios. Solo a Dios debemos temer, no al hombre, no al enemigo, no a los espíritus malos, no. Nuestro temor es a Dios y cuando nosotros tememos a Dios, nos encomendamos a Él y buscamos siempre su protección, estamos en comunión con Él, Él nos va a proteger de todas estas cosas. Nos va a proteger del hombre y nos va a proteger de todos esos espíritus malos que operan en los aires. Porque dice la palabra de Dios, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? Y en muchos salmos podemos ver, ¿por qué habré de temer al hombre? Si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y si sabemos que Dios está por nosotros, que Dios nos defiende, que Dios nos cuida, ¿por qué vamos a temer al hombre? ¿Por qué vamos a tener miedo o temor del enemigo o de las huestes de maldad cuando Dios también tiene sus huestes celestiales, sus ángeles que envía para proteger y para guardar a sus santos, a sus hijos en Cristo Jesús? La palabra es muy clara y dice que Dios enviará a sus ángeles a guardarnos en nuestros caminos. ¿Cuándo? Cuando habitamos bajo la sombra del Altísimo, es decir, si estamos bajo la cobertura de Dios, si Dios vive en nuestro corazón por la fe que es en Cristo, si Dios está con nosotros porque estamos en esa comunión con Él, sabemos que Dios está presente en nuestras vidas, que Dios está con nosotros. No tenemos que tener ningún tipo de temor o miedo
ni a circunstancias, ni a personas, ni a nada. Solamente a Dios, tener temor, respeto, reverencia y búsqueda constante y continua de Él para que sea su protección divina para con nosotros. Que el Señor envíe sus ángeles a guardarnos, como dice su palabra, pero que también el Señor mismo sea un escudo alrededor de nosotros, que el Señor mismo sea, como dice la palabra, un muro de fuego en derredor de nosotros, que el Señor hace vallado alrededor de nosotros y de nuestra familia cuando estamos bajo el amparo y bajo el abrigo del Altísimo, como lo dice el Salmos 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Entonces, si estamos morando, habitando, si estamos bajo el amparo de Dios, bajo la cobertura de Dios y el Espíritu Santo que Dios nos ha dado como sello de que somos sus hijos en Cristo Jesús por la fe que es en Él, que es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio y no de temor, como lo dice la Biblia, entonces sabemos que podemos descansar en Él, sabemos que Dios va a dar victorias en Cristo Jesús para gloria suya y que no debemos ser ni esclavos, ni recibir afrenta, ni oprobio por causa del enemigo. Y todo esto porque abrimos puertas a estas cosas por medio del temor. Entonces renunciamos en el nombre de Jesucristo a todo espíritu de temor que quiera hacernos cambiar de posición que como hijos de Dios tenemos en Cristo Jesús y que quiera esclavizarnos y atarnos con ligaduras de temor. Renunciamos a toda ligadura de temor, renunciamos a todo espíritu de temor y declaramos en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo que está en nosotros es el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que es el Espíritu de Dios mismo en nosotros. Por tanto, el temor no tiene parte con nosotros. En Cristo Jesús somos esforzados y valientes en Cristo Jesús y somos las personas que Dios determinó que seamos y no lo que el enemigo quiere con sus mentiras hacernos creer, que somos menos y que no tenemos valor o valentía. Así que te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra, por infundirnos con tu Santo Espíritu esa valentía y esa sensación de que en ti ya tenemos la victoria, porque está escrito en tu palabra y es verdad. Así como el Espíritu Santo vino sobre Saúl e hizo que él se levantara con esfuerzo, con valentía, revestido de tu poder y asimismo poder influenciar en el pueblo para levantarlos también y sacarlos de ese espíritu de temor y hacer que se unieran para luchar por el propósito que tenían en ese momento, que era luchar por su nación, por sus familias y por sus vidas y por sus hogares. Asimismo, Señor, nosotros también nos levantamos en Cristo Jesús revestidos de tu poder, con tu Santo Espíritu, para hacer, Señor, de manera esforzada y valiente lo que tú nos has mandado, nos has encomendado y aún en lo porvenir nos pongas como tu propósito para nosotros. En Cristo Jesús te alabamos y te damos gracias, porque es gracias a ti y a tu Santo Espíritu que podemos estar en pie firmes, esforzados y valientes en ti, sobre Cristo, que es nuestra roca firme, nuestra roca fuerte. Y gracias a ti, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro abogado, nuestro defensor, por pelear por nosotros, por enviar tus ángeles a guardarnos en todos nuestros caminos y por hacer que permanezcamos hoy en pie. Todo es gracias a ti, te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu en nosotros. Amén y amén, aleluya. Dios te bendiga grandemente.